Gravísima denuncia en Remedios de Escalada. Son 4 pacientes que acusan a médicos abusadores. Mauro Zeta, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Vamos a contar una historia que realmente es insólita, inédita en materia de investigación penal por el delito de abuso sexual. Hay que viajar un mes atrás, no mucho más, para contar que hubo 4 mujeres que denunciaron que fueron a atenderse a una clínica de Remedios de Escalada, que se llama la Clínica Estrada, y que durante la atención o el servicio que fueron a pedir de un médico de guardia fueron víctimas de abuso sexual. Historias que hemos contado infinidad de veces, lamentablemente, de médicos que, aprovechando la atención de una paciente, con el pretexto de te tengo que revisar, las manosean. ¿Cómo termina la historia? Todavía es una historia con final abierto. Las 4 pacientes fueron denunciando a lo largo de los últimos meses a quienes suponen fueron sus médicos abusadores. ¿Por qué decimos suponen? Porque no recuerdan con claridad las caras de quiénes fueron los médicos que las atendieron de ocasión en guardia. La guardia era. Porque reaccionaron y se dieron cuenta que lo que les había pasado era un abuso cuando llegaron a sus casas y dijeron, pará, yo me fui a atender de esto y ahora me acuerdo que el tipo me manoseó en el contexto de una atención médica. Cuando uno lee el expediente se van a atender por cuestiones, a ver, de las más típicas y tradicionales de una consulta en la guardia. Y cuando llegan a sus casas, las primeras denunciantes ahí dicen, pará, este tipo, cuando yo estaba atendiéndome con él adentro de la clínica, aprovechó y me hizo esto. Ninguno de los abusos tienen prueba genética. Soy cuidadoso por el horario, para que se entienda, estamos hablando de abusos sexuales tipificados con la característica de manoseos, tocamientos y demás. Claro. Sí, para que se entienda que eso es uno de los problemas principales que tiene la causa para identificar al verdadero abusador, porque este es el misterio de fondo que les voy a contar hoy. Entonces, una de las mujeres que hace, cuando llega a su casa, ¿qué tenía como alternativa para identificar a quién la había atendido y abusado? ¿Qué le había quedado en su poder? Una receta médica. Que el mismo médico, terminada la consulta y habiéndola tocado y manoseado, le había entregado una receta médica con un sello y con una firma. ¿Qué hizo la mujer? Googleó el nombre del médico que estaba al pie de la receta que le habían entregado, que vamos a identificarlo aquí en nuestra salida como MM, médico ecuatoriano, 36 años. Lo googleó, lo encontró por Facebook y se convenció, seguramente, o se sugestionó, o realmente es, no lo sabemos, es el eje de esta investigación, que la persona que ella veía en Facebook con el nombre que figuraba al pie de la receta, que es este hombre a quien tapamos la cara, era el médico que la había atendido y la había abusado. Con estos primeros testimonios, la Justicia Penal de Lomas de Zamora, la Fiscalía Temática en Delitos Sexuales, lo metió preso a este médico. Y ahora les cuento cómo termina la historia un mes después. Hasta ahí llegamos con la primera detención. Bien, víctimas, 4 mujeres que se fueron a atender a la Clínica Estrada de Remedios de Escalada. Van a ver que fueron por rutina. Todo esto es MM, sí. por ahora. ¿Cómo? Por ahora vamos con MM. Por ahora ellas creen que las atendió un médico ecuatoriano que se llama MM porque les entregaron una receta que decía MM. Sí. Y después lo googlearon y asociaron esa cara. Sí. Y se convencieron que las había atendido la cara que ellas veían en Facebook bajo el mote de MM. ¿Me siguen? Perfecto. Bien. ¿Por qué decimos cayó sospechoso? Acá viene el escándalo. La bomba de este caso es el siguiente. O fueron abusadas por MM, que yo voy a contar qué pasó con MM, o fueron abusadas por el nuevo personaje de esta historia, que es AC, que es el mejor amigo de MM, que también es ecuatoriano, que también fue residente de medicina con él, y que según la investigación judicial, este AC, que vive con MM en la misma casa, se hacía pasar por MM, le usurpaba su título de médico, facturaba por él y atendía realmente a las pacientes en la Clínica Estrada. La clínica deberá explicar cómo hizo para que un médico, que no era el médico que ellos tenían reglamentado y regulado, fuera a atender a la clínica en nombre de otro. Una Mauro, cosa de de loco. Con los papeles del otro. Aunque sean, digamos, a menos que sean muy parecidos, uno no puede no recordar el rostro del médico que la atendió por unos minutos, ¿no? Pero si vivió una situación irregular, después al momento de volver a ver su imagen en el Facebook, donde sea, debería poder identificarlo o en una rueda Seguramente. de reconocimiento. Bien, y voy a contar A cuál menos es... que sean muy parecidos Y también. vamos a contar cuál es la diferencia de criterio de la fiscal con el juez, que Sí. es otro tramo de esto. Seguimos con esto. En un rato les voy a ampliar. Tenemos que ir ahora de urgencia con otro tema.
Quédense con esto, con la introducción, en un rato ampliamos. Vamos rápidamente, habla el presidente.